Saludos, les habla el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en la ciudad de Haltom City, Texas. Me gustaría compartir con ustedes el capítulo 11, específicamente los versículos del 21 al 45. Es una porción sumamente importante ya que se habla acerca del cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. En otras palabras, vamos a ver una descripción más detallada de aquello que ya Daniel había visto en la visión de Daniel capítulo 8. Por lo tanto, los capítulos 10, 11 y 12 que forman parte de la visión o la última visión que tiene Daniel en el tercer año de Ciro de Persia, son o vienen a ser una visión más detallada de aquellos eventos que ya fueron narrados de manera resumida en una introducción, podríamos decir, en el capítulo 8. Recordarán que el capítulo 8 en el libro de Daniel trata o habla acerca de cómo se levantaría el imperio medo-persa, el cual iba a suceder al imperio babilónico, y cómo posteriormente se levantaría el imperio griego con Alejandro el Grande, el cual sería dividido en cuatro, y de estas cuatro divisiones del imperio griego vendría el famoso cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que en Daniel capítulo 11, versículo 21, es llamado un hombre despreciable, el hombre despreciable. Bueno, habiendo dicho esto y entendiendo ese contexto, entonces vamos a poder continuar en nuestra exposición. Dice Daniel capítulo 11, versículo 21 de la manera siguiente: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Podemos bosquejar esta primera parte de Daniel capítulo 11, versículos 21 al versículo 24 como una manifestación o una aclaración de cómo Antíoco Epífanes IV llegaría al poder. Ante la muerte de Antíoco III el Grande, viene a sucederle su hijo mayor, Seleuco III. Seleuco III es el personaje que en el versículo, o la persona que debo decir que en el versículo 20 lleva a cabo todo un proceso para cobrar impuestos. ¿Por qué cobrar impuestos? Porque su padre, Antíoco III, había entrado en un momento dado en una guerra con una facción de los romanos, había perdido, y los romanos le habían puesto una carga de tributo para pagar los daños por la guerra. Por lo tanto, ante la muerte de Antíoco III, su hijo Seleuco viene a cargar la deuda y viene a tratar de imponer tributos al pueblo para poder subsanar la pérdida en la batalla de su padre, Antíoco III. Seleuco es muerto y viene entonces al poder Antíoco Epífanes IV. Antíoco Epífanes IV no era la persona que le tocaba en la sucesión el poder, sino a su hermano. Pero su hermano en aquel momento dado estaba o había sido llevado como cautivo por los romanos ante la derrota de Antíoco III a Roma. Por lo tanto, Antíoco Epífanes IV aprovecha esa oportunidad para él hacerse del poder y lograr colocarse en el poder. Ahora, todo esto que está pasando, independientemente de la jugada que haya hecho este personaje malévolo, la realidad es que ya Dios había hablado de que esta persona en el capítulo 8 se levantaría, y es importante que entendamos que más allá de las acciones humanas, de los imperios o de hombres específicamente en el poder, es Dios quien controla la historia, y lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha decretado, es precisamente lo que ha de suceder. Esto es muy importante, aunque lamentablemente algunos rechazan este aspecto de la soberanía de Dios sobre su creación, porque para nosotros los verdaderos creyentes esto nos da un profundo consuelo, el saber que el mundo, nuestra vida, no está a merced de nuestras acciones, a merced de
no sé, sabiduría, de nuestros recursos, sino que al final nuestra vida descansa, como Pablo dice, en las manos de aquel que nos amó, y eso es sumamente importante. Así que del versículo 21 al versículo 24 se nos va a decir cómo este hombre despreciable, que es el cuerno pequeño, ya hemos dicho en Daniel capítulo 8, va a llegar al poder. Como persona que no le tocaba en la sucesión el trono, entonces va a buscar ganarse el favor de el pueblo con favores y especialmente con el liderato. Una de las primeras acciones que vamos a ver que este hombre lleva a cabo contra el pueblo de Judá es que va a llevar preso a Onías III. Onías III era el sumo sacerdote que se encontraba, pero este sumo sacerdote no era un sumo sacerdote que fuese manejable al entendimiento o al parecer de Antíoco Epífanes IV, y su hermano Joshua, Jesús, o como se va a cambiar el nombre, Jasón, va a ir y va a tener una plática, va a tener una conversación para destronar a su propio hermano Onías III, para él quedarse con el puesto de sumo sacerdote. Y como acuerdo, entonces, este Jasón, hermano de Onías III, iba a permitir o iba a hacer que el pueblo entrase en un proceso mucho más rápido de helenización griega, en otras palabras, de que el pueblo se atemperara a la forma, a la cultura, a la lengua, al parecer de los griegos. Este Jasón va a ser sucedido por Melenao, un hombre que aparentemente tiene algún lazo familiar, o al menos trabajaba en algo de la administración, pero no procediente de la casta sacerdotal, y va a ser básicamente lo mismo que hace el hermano de Onías III. Va a ir a hablar con Antíoco Epífanes IV para dejarle saber que él está dispuesto a pagar muchos más tributos a la campaña de guerra y del poderío de la dinastía de los Seleucida si le colocaba como sumo sacerdote. Este dato es muy importante por dos razones, no solamente porque explica qué le pasó a Onías III, que es el personaje que se habla en los versículos a continuación, en el versículo 22, cuando dice que iría contra el príncipe del pacto. Ese príncipe del pacto era el sumo sacerdote Onías III, que ya hemos dicho, lo reemplaza a su hermano Jasón por acuerdos con Antíoco Epífanes IV, y posteriormente llega otro hombre a decir, ¿sabes qué? Te ofrezco mucho más dinero de lo que te ofreció Jasón. Y vamos a ver nuevamente que Antíoco Epífanes IV entonces vuelve a acceder, y en todo esto empiezan a levantarse situaciones y problemas dentro del pueblo de Judea, porque si no es menos cierto que Onías resentiría el que su propio hermano le destronase y le sacase como sumo sacerdote, no es menos cierto que la historia dice que Onías III comenzó entonces una campaña para destronar a Menelao, que es quien destrona a Jasón, y esto posteriormente va a hacer que Onías pierda su vida, este sumo sacerdote. Del versículo 25 al 28 de Daniel capítulo 11 vamos a ver esta primera campaña que va a llevar Antíoco Epífanes IV contra el rey del sur, que no es otra cosa contra los egipcios. Recordarán que hemos dicho que en Daniel capítulo 11 se expone que de aquella división, luego de la muerte de Alejandro, en Daniel capítulo 8, donde el imperio griego se divide en 4, solamente 2 partes de esa división se van a consolidar en imperios que van a dominar una vasta extensión de terreno, y que de hecho van a estar entrando en pugna, en batalla, en contienda una y otra vez. La razón por la que Daniel narra estos eventos o esta lucha entre estas dos facciones griegas es porque, dependiendo quién estuviese en un momento dado en el poder, Judá quedaba en manos de los griegos del área concerniente a Egipto, o quedaba en manos de los griegos que dominaban la parte de la región de Siria, que incluía la región de Babilonia y de Judea.
Y esa es la razón por la que vamos a estar viendo esta lucha constantemente, para centrarse en el impacto que estas batallas tenían con relación al pueblo de Judá. Como hemos dicho, del versículo 25 al 28 se describe esta primera cruzada de Siria contra Egipto. No sería la primera en la historia, pero sino la primera de Antíoco Epífanes IV contra el rey de Egipto. Es importante entender en este momento dado que parte de lo que lleva a Antíoco Epífanes IV a tratar de extenderse hacia la región de Egipto es que Cleopatra había muerto, su hijo era menor, Ptolomeo VI, y las personas entonces que se quedan para darles consejo a este rey lo llevan a que Ptolomeo VI retomara parte de lo que ya los Ptolomeos habían adquirido, parte de Judea, y entrar en una campaña contra Siria, o sea, contra Antíoco Epífanes IV, lo que va a hacer que Antíoco entre en una guerra con ellos, una guerra que él entiende que le va a favorecer, porque el rey es menor, y además se nos dice que esta guerra va a ser... va a perderla Egipto, o sea, Ptolomeo VI la va a perder, porque va a tener dentro de sus dirigentes personas que lo van a traicionar, y esto va a hacer que Antíoco Epífanes IV lo tome de rehén y pensando con ello entonces ver cómo llegaba a algún tipo de acuerdo para regresar en otra posterior campaña y conquistar la extensión del territorio de la casa de los Ptolomeos. Inmediatamente que Ptolomeo VI es capturado por Antíoco Epífanes IV, le sucede su hermano Ptolomeo VII en Egipto. Entonces Antíoco decide hacer una jugada y era enviar a Ptolomeo VI, que había capturado, luego de hablar con él, para que entonces éste fuese colocado nuevamente como rey en la parte de dominio de los griegos en la región de Egipto, y así crear una lucha, una contienda por el reinado entre Ptolomeo VI y Ptolomeo VII. Pero la jugada le sale mal a Antíoco Epífanes IV, porque estos dos hermanos, al menos temporalmente, se van a poner de acuerdo para luchar contra Antíoco Epífanes IV. En esta primera campaña, Antíoco va a traer a la extensión de su reino, a Siria y Antioquía, gran parte del saqueo que tuvo en Egipto. Pero recordemos que no pudo dominar completamente toda la extensión, así que va a entrar en una nueva campaña posteriormente. Ahora, en esta campaña donde Antíoco Epífanes vence, ya que Judea en ese momento era parte del dominio de los griegos, entonces la región de Judea pasa a ser mano o a ser posesión de Antíoco Epífanes IV. Este hombre comienza su reinado en el año 175 a.C. hasta el año 164 a.C. En el año 171 es que va a tener esta primera incursión que va a ganar, y posteriormente va a entrar en una segunda guerra en el año 168. Así que es importante que ya en el 171, por causa de esta guerra, Judea está en manos de este rey Antíoco Epífanes IV, quien ya de momento llega a Judea en esa primera incursión y saquea parte de los tesoros del templo. Posteriormente, como hemos dicho, Antíoco Epífanes IV levanta una nueva campaña contra el ejército griego de la casa de los Ptolomeos, y esta vez no le va a salir bien. ¿Por qué? Porque entonces los Ptolomeos ya habían entrado en acuerdo con los romanos, y cuando llega Antíoco Epífanes IV con un gran ejército, se va a encontrar con que le va a salir al encuentro un soldado, un cónsul o un embajador
posiblemente debemos decir mejor un embajador romano de nombre Lucio, que ya conocía a Antíoco Epífanes IV y el cual él se va a bajar de su caballo y va a ir para saludarlo, pero este Lucio le va a decir que sabe la razón por la que él está allí para tomar dominio específicamente de la ciudad de Alejandría, y le va a decir que si llega a entrar en batalla con los Ptolomeos, eso implicaría una batalla directamente contra los romanos. Antíoco entonces Epífanes IV le pide a Lucio que le dé un tiempo para pensarlo, pero inmediatamente Lucio le hace un círculo, no sabemos con qué, en el piso, al menos eso es lo que dice la historia, y le dice que pensara muy bien lo que iba a hacer antes de salir de ese círculo, pues si pasaba la línea, eso implicaría para él una clara acción de una lucha o de una guerra contra Roma. Esto va a llevar a que Antíoco Epífanes IV desista en ese momento de aquella guerra, lo que va a traer uno de los eventos más bochornosos en la historia, donde un hombre con un gran poder militar, que claramente pudo haber invadido la ciudad de Alejandría y haberla conquistado, simple y sencillamente se va a tener que marchar por temor a entrar entonces en una nueva lucha con los romanos. Este evento que acabamos de narrar es el que va a dar paso a lo que se va a establecer como la abominación de desolación, porque Antíoco Epífanes IV va a llegar sumamente molesto y a la región de Judea, no solamente por haber perdido ese momento de guerra y de poder haber anexado y extendido su imperio hacia la parte sur, sino porque también había escuchado que Judea había entrado en un proceso de rebeldía y de sublevación contra su reinado, porque habían llegado noticias de que Antíoco Epífanes IV había muerto. Antíoco va a llegar muy enojado y, vamos a decir, se va a desquitar contra el pueblo de Judá. Y esto es lo que va a llevar a la abominación de desolación. Y va a llevar un sinnúmero de incursiones que finalmente van a llevar a que la casa Asmonea de un sacerdote llamado Matatías se levante con sus 5 hijos, lo cual se recoge en el libro de Primera y Segunda Macabeo. Se van a levantar contra la opresión que va a llevar a cabo este imperio griego del norte contra Judea. Los van a forzar para helenizarlos en todo el sentido, impidiendo los sacrificios, llevando a cabo la abominación de desolación, en la cual es puesta una estatua de Júpiter en el templo y se sacrifica en el altar de Dios cerdos, lo cual obviamente, si alguien tiene algún conocimiento de lo que representa un cerdo, un animal impuro, dentro de los libros de la ley, esto debió haber sido claramente para el pueblo de Judá un momento sumamente difícil, además de que se les iba a impedir circuncidar a sus hijos y un sinnúmero de otros factores o hechos como celebrar el día de reposo, entre otros eventos. Ahora bien, la parte tal vez más crítica, de mayor contienda en Daniel capítulo 11 son los versículos 36 al 45, puesto que algunos comentaristas o expositores dicen que esta parte presupone o supone a un nuevo rey. Nosotros no vemos en una lectura corrida del libro de Daniel que aquí haya ningún cambio hacia ningún otro rey. Para nosotros claramente continúa hablando de Antíoco Epífanes IV. Varios de los argumentos que se levantan, posiblemente son 3 argumentos que se levantan para decir que no puede estar hablando del mismo personaje. Es, número 1, porque se le llama rey, y según estos comentaristas o expositores, Antíoco Epífanes IV no se le ha llamado rey. Pero esto es totalmente falso. ¿Por qué decimos que es totalmente falso? Porque hemos establecido desde el principio que en Daniel capítulo 8 ya se hablaba del cuerno pequeño, y que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 es el mismo hombre despreciable de Daniel capítulo 11, versículo 21. Y en la explicación que le brinda el ángel a Daniel en la visión del capítulo 8, claramente se especifica que ese
cuerno pequeño era un rey. En el versículo 23 de Daniel capítulo 8 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. El versículo 23 claramente especifica que el cuerno pequeño vendría de aquella división del imperio griego y se le llama rey. Por lo tanto, establecer que en el capítulo 11, el versículo 36 debe dar un salto a la historia, a hablar de otro rey que no se identifica, no me parece algo justo en la interpretación, pues claramente a Daniel se le está dando una información y nos llama la atención de que claramente se ha establecido desde el inicio del capítulo 11 de qué imperio se viene hablando. Claramente se habla del persa y del griego y que ahora brinque a un rey que algunos lo colocan en el imperio romano y el ángel Gabriel no haya entrado a especificarle que ahora aquí hay un cambio. No vemos eso justo y claramente hemos establecido que es falso. Daniel capítulo 8, versículo 23 claramente identifica al cuerno pequeño como un rey. Bueno, otro segundo argumento que se establece es que la campaña que lleva a cabo este rey se extiende hacia el oriente, claramente como lo dice Daniel capítulo 11, versículo 44. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. No vemos tampoco ninguna razón para establecer que no es posible que esto haya sido parte de las campañas o las acciones llevadas a cabo por Antíoco Epífanes IV, porque claramente se establece en Daniel capítulo 8 y es importante, por eso establecí desde el principio, entender que las profecías de Daniel 10, 11 y 12 eran una profecía que entran en un sinnúmero de detalles de aquella profecía general de Daniel capítulo 8. Si usted abre su Biblia o tiene su Biblia abierta y va a Daniel capítulo 8, claramente se establece en el versículo 9 y cito o leo de la siguiente manera. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur. Es lo que estamos viendo, esas guerras en el capítulo 11 entre el norte y el sur. Pero dice que no solo creció mucho al sur, dice creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Así que nuevamente no vemos nada que justifique que Antíoco Epífanes IV no se haya movido en un momento dado hacia la región del oriente. Claramente la historia dice que posteriormente Antíoco decide dejar a uno de sus generales para finalizar la rebelión de Judea. La historia señala que Antíoco Epífanes IV muere en Persia en el año 164. El tercer argumento que se utiliza es que el versículo 36 al 45 parece hablar de una nueva campaña que no está constatada en la historia de Antíoco o Epífanes IV en términos de sus incursiones. Pero no creemos que el versículo 36 del capítulo 11 al 45 está hablando de una nueva campaña. Está haciendo una recapitulación de eventos. En otras palabras, está haciendo un breve resumen de lo que ya ha establecido. ¿Por qué? Porque en el versículo 35 del capítulo 11 claramente se establece que este cuerno pequeño tendría un fin. De la misma manera en que Dios permite que este cuerno pequeño surja, de la misma manera este cuerno sería juzgado por Dios, lo que vemos en el versículo 35. Dice, hasta el tiempo determinado de Antíoco Epífanes IV y también el tiempo determinado de lo que sería la abominación desoladora, que claramente comenzó en algún punto en el año 68 y finalizó en el año 64. Básicamente 3 años y medio. Cubren los 3 años y medio claramente 2.290 días que se van a especificar posteriormente en este mismo capítulo 12. En el capítulo 12 que veremos posteriormente en nuestro estudio, se habla de 1.290 días para terminar la abominación desoladora. Y 1.290 días es exactamente el periodo en que Judea estuvo bajo esa
fuerte influencia de helenización griega, 3 años y medio. No es coincidencia. Además de esto, que vemos que el versículo 36 al 45 es una recapitulación de los hechos de lo que ya se ha hablado de la primera y segunda campaña, de por qué este cuerno pequeño o este hombre despreciable entra en juicio hasta cómo termina, que el versículo 35 no dice cómo termina, pero el versículo 45 dice: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y está hablando del mismo personaje. Además de esto, podríamos decir que nos llama la atención también que en el versículo 40, como parte de una porción que ellos dicen que habla de otro tiempo, de otro imperio, claramente se sigue hablando de la misma lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte, y se levantará el rey del norte contra él con una tempestad, con carro y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundarán y pasarán. Así que no solamente no entendemos de dónde algunos se sacan que aquí hay un cambio, un salto a lo alto en el tiempo y se refiere a otro rey, cuando la misma narración continúa hablando de la lucha entre el reino del norte y el reino del sur. Bueno, hasta aquí básicamente nuestro resumen de Daniel capítulo 11, versículos 21 al 45, y podemos resumirlo para finalizar de la manera siguiente. Vemos el levantamiento del cuerno pequeño, viene de la casa o de la dinastía de los Seleucidas, lo cual no se nos dice en Daniel capítulo 8. Vemos que este rey no era el rey que debía venir al poder, pero se hace del poder, Dios lo permite, y este es el rey que va a venir a oprimir al pueblo y va a llevar la abominación desoladora. Vemos las dos campañas que lleva contra el reino del sur, lo que va a colocar a la región de Judea en manos de la dinastía de los Seleucidas, y vamos a ver que es en la segunda campaña contra el reino del sur, o sea, contra Egipto, que entonces se va a llevar a cabo la abominación desoladora, ya que ante la molestia de no poder entrar y extenderse y cobrar o retomar o ganar el territorio de la casa de los Ptolomeos en la región del sur de Egipto, y a oídas de que Judea se estaba sublevando, ya que aparentemente habían escuchado que Antíoco Epífanes IV había muerto, Antíoco va a entrar con gran ira y va a llevar a cabo todos estos saqueos y la abominación de desolación, hasta que se levantan estos hombres que Dios dispone de ellos y los coloca para que se dé la rebelión de la casa de los Macabeos, la cual va a terminar purificando el templo en el año 164, y en ese mismo año en que la casa de los amoneos, de los macabeos, Judas Macabeo, lleva a cabo la purificación del templo. En ese mismo año 164, Antíoco Epífanes IV va a morir en Persia, dando fin al reinado de este rey llamado en el capítulo 11, versículo 21, el hombre despreciable. Bueno, amados, agradecemos a Dios por esta oportunidad y por este tiempo que nos concede poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga y los espero en nuestro estudio de Daniel capítulo 12. Será hasta la próxima. Saludos nuevamente.